¿Alguna vez te has preguntado por qué el cerebro se recupera después de una lesión? Saludos, estimados colegas. Somos los fisioterapeutas Enrique Covarrubias y Pamela González, y les presentamos un artículo muy interesante relacionado a la neuroplasticidad de la corteza motora primaria después de una lesión. Este artículo se denomina Papel de la plasticidad adaptativa en la recuperación de la función después del daño a la corteza motora, y fue desarrollado por el Dr. Randolph J. Nudo con apoyo de sus colaboradores Eric J. Plott y Sean B. Frost. En el año 2001, el Dr. Nudo, junto a sus colaboradores, tuvieron la inquietud de resumir todo hallazgo reciente relacionado a la plasticidad funcional de la corteza motora primaria, primordialmente en adultos, después de sufrir una lesión en la corteza del cerebro. Asimismo, se dieron a la tarea de describir los mecanismos neuroplásticos involucrados en la recuperación de la capacidad de movernos a través del análisis de toda la evidencia. Pero antes, conozcamos un poco al autor principal. Randolph J. Nudo es un distinguido profesor universitario y vicepresidente de investigación del Departamento de Medicina de Rehabilitación del Centro de Envejecimiento Langdon, del cual es director. Ha desarrollado nuevos abordajes terapéuticos basados en principios neurocientíficos por medio del estudio de mecanismos neuronales en la recuperación funcional después de un infarto cerebral. Cuenta con más de 150 publicaciones en importantes diarios de ciencias naturales, neurociencia, neurorehabilitación, neurofisiología, neurobiología, entre otros. Antes de platicarles un poco sobre este artículo, podemos conceptualizar ciertos términos que abordaremos durante toda esta lección. En primer lugar, está la neuroplasticidad, que es la capacidad del cerebro para adaptarse y cambiar como resultado de la conducta y la experiencia, y va muy de la mano con plasticidad funcional o adaptativa, que es cuando el sistema nervioso puede modificar su estructura y funcionamiento a lo largo de la vida. El cerebro adulto cuenta con una gran capacidad de reaccionar al entorno. Además, escucharás sobre el término somatosensorial, que implica la recepción y procesamiento de modalidades de estímulos tales como el tacto, la temperatura, la propiocepción y el dolor. Este artículo no presenta tal cual una hipótesis, pues no está destinado a hacer alguna comprobación. Sin embargo, para llevar a cabo la revisión, se destacan los siguientes conceptos. La corteza cerebral en los adultos tiene la capacidad plástica funcional significativa, es decir, capacidad adaptativa, y en ella se basan los mecanismos subyacentes a la recuperación de la función del movimiento después de una lesión cortical somatosensorial. Además, sugiere que los tipos específicos de experiencias que inducen efectos neuroplásticos a largo plazo en los mapas motores están limitados a aquellas que implican el desarrollo de nuevas habilidades motoras. Lejos de llevar a cabo un experimento, se realizó una revisión a partir de algunas teorías de recuperación, dentro de las que destacan la diasquisis, que desempeña un papel crucial en la recuperación funcional, haciendo evidente que puede persistir largos periodos de tiempo después de la lesión, así como los efectos remotos persistentes a la lesión cortical en el cerebro. La recuperación motora después de una lesión cortical, que ocurre en gran parte a través de la compensación conductual en lugar de la recuperación verdadera o la restitución de estrategias motoras normales. Y por último, la teoría de la becariación, que menciona que otras estructuras corticales o subcorticales adyacentes o alejadas del área dañada en el cerebro pueden hacerse cargo de la función o funciones del sitio o sitios dañados. El grado en que la reorganización observada en el tejido preservado representa mecanismos relacionados con la restitución de la función antes de una lesión, la compensación del movimiento o ambos, dio lugar a analizar estudios recientes obteniendo los siguientes resultados. En las especies primates, incluidos los humanos, la corteza motora se subdivide en varias regiones distintas según diversos criterios anatómicos, fisiológicos o funcionales. Dichas regiones son la corteza primaria, la corteza premotora, el área motora suplementaria y el área motora cingulada. Existe evidencia de que al menos una de estas se subdivide en componentes aún más pequeños, por ejemplo, la corteza motora primaria o M1. Por otra parte, las representaciones de los movimientos individuales están distribuidas en diferentes partes de la corteza motora. Esto significa que la progresión ordenada descrita por el homúnculo motor clásico que describió Penfield se descompone dentro de cada subregión somatotópica. Estudios donde se ha registrado actividad electromiográfica, tanto en primates como en humanos, reportan que la organización funcional de M1 es mucho más compleja de lo que se ha descrito clásicamente, y esta organización compleja puede proporcionar el sustrato para la plasticidad funcional en la corteza motora,
al menos dentro de cada subregión local, enfocada a modificaciones relacionadas a las conexiones sinápticas y formación de nuevas redes. Debido a que durante mucho tiempo se sugirió que las intervenciones terapéuticas físicas podían influir en la recuperación de los mapas motores después de la lesión de la corteza motora, en otros estudios se examinaron los efectos del entrenamiento motor, como podemos apreciar en el diagrama, donde se evidencia que tanto en humanos como en primates existe plasticidad adaptativa en M1, como resultado de la experiencia y después de daño en la corteza. En uno de estos experimentos, colocaron chaquetas de restricción a monos para restringir el uso de la extremidad intacta. Se emplearon además procedimientos de entrenamiento repetitivo diario para fomentar la mejora en la habilidad manual, logrando efectos muy positivos y cambios en la estructura de la corteza. En la revisión citada, se analizan además los cambios en el lado no lesionado, el lado lesionado y áreas subcorticales. Respecto al lado no lesionado, los cambios en la corteza intacta son efecto de cómo se comporta la lesión a través del tiempo y las estrategias de estimulación que favorecerá el crecimiento dendrítico. En cuestión del lado lesionado, el uso extremo de la extremidad afectada puede provocar un agrandamiento de la lesión y mayor deterioro motor. Las condiciones específicas que contribuyen a la plasticidad adaptativa contra aquellas que contribuyen a la desadaptativa todavía están saliendo a la luz. Sobre los cambios subcorticales, varias líneas de evidencia sugieren que la reorganización observada en los mapas corticales motores, así como en los mapas somatosensoriales, surgen de la estimulación en la corteza. En conclusión, la evidencia reciente demuestra que las alteraciones funcionales en la organización de la corteza motora se acompañan de cambios en la estructura dendrítica y sináptica, así como en alteraciones de la regulación de neurotransmisores ubicados en la corteza. Es decir, cuando se produce una modificación funcional, ocurren cambios bioquímicos y neuronales fisiológicos en el cerebro. Estos hallazgos demuestran que después de una lesión en la corteza motora, la experiencia conductual puede desempeñar un papel adaptativo para modificar la organización funcional del tejido cortical intacto. Los resultados en estudios en humanos y primates convergieron para sugerir que la experiencia conductual posterior a una lesión es un modulador importante de los cambios neurofisiológicos y neuroanatómicos que tienen lugar en el tejido no dañado. ¿Y qué importancia tiene esta información para la rehabilitación? El aprendizaje de secuencias de movimiento producen cambios en la actividad de la corteza cerebral. Es importante tomar en cuenta que después de grandes lesiones de la corteza motora primaria, las áreas motoras corticales más remotas pueden participar en la recuperación del movimiento, haciendo hincapié en la atención y otras funciones cognitivas como parte del proceso de retroalimentación que inducirá efectos más positivos con cambios morfológicos asociados al aprendizaje motor. Ese aprendizaje debe trasladarse a capacidades y a acciones que otorguen funcionalidad y estructuración vinculada a la actividad que favorezca experiencias de comportamientos y conductas con efectos a largo plazo y la adquisición de nuevas habilidades motoras. Muchas gracias por su atención.